gente tiene que caminar, mirar, porque en estos momentos de evaluación uno encuentra más o menos 30% en los precios, va a un lugar y esas solo pueden ser las diferencias. Entonces yo les pido a todos los cordobeses que se cuiden, que miren, que comparen precios hasta que esto se termine de equilibrar y que también estemos atentos a los vivos que se quieren abusar. Yo en cuanto al resultado no me gusta anticipar porque cada senador es dueño de su voto, pero me da la impresión de que lo que salió de diputados no tiene consenso en el Senado. Mi relación es netamente laboral. Lo conocí al presidente en el 2009, al regresar del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. A su esposa no la conozco, no la he tratado, la he visto en alguna cena y la he saludado, y en algún otro evento la he saludado, pero no tengo trato más que el laboral, que el de trabajo con el presidente y ninguno con su familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo estás, Paulino? Gracias por el enorme aguante de la semana pasada con todo el equipo. Por favor. Bienvenida, Lourdes. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estamos? Bien, acá, preparándonos para el frío de mañana y a preparar la caña con ruda. En realidad ya la tuvimos que haber tenido preparada. ¿Estás preparado para tomarte 2 traguitos mañana en ayuna? No creo mucho en eso, pero no. Es una fiesta muy tradicional del norte. Muy tradicional. Justo gente de campo, bueno, Eduardo conoce y mucho sobre este tema. Los dos, Eduardo, dirás. Los dos, Eduardo, exactamente. ¿No? Él por La Rioja, él por conocer, exactamente, y también por conocer toda esta gran tradición que tiene que ver con la Pachamama y con prepararnos en agosto, este mes que siempre hablamos del clima y va a venir bravo. En todo caso, habría que tomar, qué sé yo, los traguitos de ruda como para bancar el aumento en el pasaporte, el aumento en el DNI, el aumento en el precio de los 0 kilómetros, el aumento en el transporte a partir del 15 de agosto, el aumento de las naftas la semana que viene entre el 4 y el 7%, el aumento en precios de alimentos y bebidas, evidentemente, si es que se produce el aumento de combustible la semana que viene, porque parte del costo de logística, que es muy alto en la Argentina, en el sistema productivo en general, va a terminar siendo trasladado a precios. O sea, en todo caso, para eso no está mal. Porque habrá que calentar un poquito motores, aunque uno va a tener ya un poquito de calentura y de sensación térmica ascendente seguramente al respecto. Pero hoy te voy a hablar de los datos que deja atrás este mes que estamos terminando, que estamos concluyendo el mes de julio, porque revivió un poco el mercado bursátil, porque por primera vez en el año perdió terreno el dólar. El gobierno logró ponerle un traje a raya al dólar, bajando 5% la cotización del billete norteamericano, que hacía 8 meses de manera consecutiva venía subiendo, perdió $1.60 el dólar. Terminó en los 28,05, con el enorme costo de parar el aparato productivo a partir de tener tasas de interés en torno al 40%, digamos. Es decir, una tasa, digamos, de referencia muy alta, que obviamente lo que hizo fue casi paralizar el crédito en el país. Crédito de consumo masivo, crédito prendario, crédito personal, pero básicamente también el crédito hipotecario y además del crédito hipotecario, el crédito a la producción. Más allá de algunos intentos oficiales de, con la banca pública, apuntalar la idea de créditos productivos a tasa subsidiada, cosa que, por ejemplo, hoy comunicó oficialmente Horacio Rodríguez Larreta, además de que no va a retener los ingresos brutos, la Agencia de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires, en la venta de los comercios pequeños y medianos, y al mismo tiempo una línea específica para el descuento de cheques, que va a tener una tasa de interés del 25% anual, es decir, va a estar por debajo de la inflación que el propio presidente Macri marcó, yo diría casi como piso no techo, para este año en torno al 30%, en el reconocimiento oficial de que va a estar duplicando la meta corregida de aquel 28 fatídico de diciembre del año pasado, cuando el gobierno cambia las metas, modifica expectativas, trastoca
la confianza de buena parte de los inversores y empieza allí a desencadenar una crisis que termina con la crisis cambiaria que hemos vivido, que no se tradujo en una crisis bancaria por esto. Sinceramente y sencillamente en medio de muchos rumores, mucha especulación y la política además metiendo la cola. Bueno, así que en un ratito vamos a hablar de ese capítulo económico que es bien importante. Pero hay muchas definiciones a esta hora y muchas cosas relevantes. Ha confirmado el administrador de ANSES, del Fondo de Sustentabilidad de ANSES, que... No, a ver. No, hay tres renuncias. En el ANSES, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Juan Martín Monge Varela, que es subdirector ejecutivo, es uno de los funcionarios más importantes que administran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, renunció a partir de agosto, presentó la renuncia ahora, lo cual se va a transformar en las próximas horas. Pablo Pereira Iraola, gerente de operaciones del Fondo de Garantía, y Andrés Rodríguez Lugari, gerente de inversiones del fondo. Estas tres renuncias, ¿por qué son determinantes? Porque se dan en medio de lo que se espera o se prevé una venta de activos del fondo del ANSES que deberá hacer el gobierno o hará el gobierno para cumplir con lo prometido ante el Fondo Monetario Internacional. Esto es básicamente, me voy para no quedar pegado a lo que hagan o lo que hay que hacer. A ver, traducido, Nacho, como bien lo contás, acá lo que se viene es no solo que el gobierno ya echa mano a plata del Fondo de Sustentabilidad de ANSES, cuestión que, digamos, cuestionaba y criticaba el macrismo en la oposición al kirchnerismo, sino que además la venta de activos, que era una especulación en medio del acuerdo con el fondo, evidentemente está más cerca que lejos, y la renuncia de los que tenían que hacerlo operativo, lo que está marcando es que el que se carga al hombro la decisión es el propio titular de ANSES, Emilio Basavilbaso. Exactamente, Paulino. El gobierno tiene que avanzar en un recorte que va a superar no solamente los proyectos para el año que viene, sino también con lo que tiene y los activos que tienen, no solamente en la ANSES, sino también, por ejemplo, en las empresas estatales. Donde vos esta noche el dato que traes es que el gobierno ha decidido poner 0 pesos en las empresas estatales. 0 pesos. Eso es para todas las empresas que no brindan un servicio, ya sea de tren, por ejemplo, o en ARSA, que actualmente sigue subsidiando y lo va a seguir haciendo porque no puede cortar con ese tipo de subsidios por ahora. Pero sí a las empresas, por ejemplo, Tandanor, 0. Fadea, la fábrica de aviones, 0. Aerolíneas Argentinas, 0. ¿Sabés cuál es el problema que tiene Aerolíneas? Porque vos decís, bueno, el año que viene ya Aerolíneas no iba a recibir un peso del Estado. Bueno, porque tenía en su presupuesto, con la lógica de administración que traía Luis del Acqua, de un ajuste drástico que había llevado a que efectivamente, prácticamente este año requiriese muy pocos fondos del gobierno nacional. Este año iba a requerir 82 millones de dólares, pero va a ser más, y va a ser mucho más. ¿Por qué? La inflación, la merma en la venta de pasajes y la suba de las naftas. ¿Sabes cuánto más? Se está evaluando entre un 50% de piso más. Pero entonces, ¿cómo haces, Nacho, para de 120 o 130 millones de dólares bajar a 0 sin afectar la calidad, las rutas y efectivamente prestar un servicio de mayor calidad en un contexto en donde desde mañana, la contracara de los aumentos que marqué, es que se viene una política más agresiva aerocomercial? Argentina se pone a la, yo diría, se introduce en el mundo del modo que nunca debió dejar de haber estado, porque Argentina era el único país en la Tierra que tenía bandas tarifarias. Es decir, precio mínimo y máximo para el boleto de avión. Con el desembarco de las low cost, con la mayor accesibilidad, con la mayor cantidad de rutas, con la mayor competencia, desde mañana lo que hacen es exactamente lo mismo que rige para el mercado aerocomercial en los vuelos ya no de cabotaje, sino internacionales. Esto es, no hay banda, no hay precios mínimos y máximos. Lo que va a producir, como en todo el mundo, que efectivamente los aviones tengan la propensión a salir llenos. Y para eso hasta alguno podría plantearse el día mismo de la salida de un vuelo, al cual le faltan 3 asientos a ocupar, vender esos asientos a 10 pesos, 1000 pesos, no importa, o 50 pesos, si es que eso no modifica la política. Bueno, de hecho el asunto, perdón, Lourdes, sí. El asunto es que ya se evalúan todas las opciones respecto a esto que vos marcás. Una es que Aerolíneas salga a tomar crédito afuera. Otra, y es más polémica, venta de activos. Parte del paquete accionario.
No del paquete accionario, sino del capital. Esto es, hay edificios que tiene Aerolíneas, que actualmente alquila sus oficinas. Hay mucho que el gobierno hizo un relevamiento y que puede llegar a dar vía libre para que la empresa venda. No va a haber un peso, Paulino, ese es el punto. Son 12.000 millones de pesos menos que ahí pueden recortar. Viste que hablamos de 200.000, bueno, ya 12.000, sacalos. ¿Y la mantención? La manutención, bueno, eso no puede ser trastocado, tiene que estar garantizado por una cuestión de seguridad y demás. Vale la pena decir que hoy, el año pasado no hubo un solo accidente aéreo en las compañías aerocomerciales, uno solo, no hubo, el año pasado. Marcó un hito. Este año, hoy tuvimos el segundo. La empresa Aeroméxico, con algunos dicen menos de 100 pasajeros, otros más de 100 pasajeros, en cualquiera de los casos fue luego de despegar. Se supone que estamos frente a la segunda tragedia del año. La anterior había sido este vuelo en La Habana. Sí, en este caso, en el accidente de hoy, decían, por lo menos lo último que estuve leyendo, es que no había fallecidos. En cambio, en el de Habana de aviación... O sea, después de este impacto, ¿no hay fallecidos? No hay fallecidos, lo que leí. Lo que sí, que decían que era un milagro. Lo que pasó en Habana de aviación hace unos meses atrás fue que todo el pasaje terminó fallecida. Creo que había 3 personas que habían logrado sacarlas con vida. No sé si después finalmente fallecieron, pero en general todo el pasaje. En este caso, no. Vale la pena decir, en línea con lo que marcábamos con Nacho, y ya voy a hablar con Eduardo Menem, el ex senador que está aquí, que me ha traído además una obra que muy gustoso voy a leer. Son los discursos que le han editado al senador Eduardo Menem en el recinto. Esto es exactamente así. Sí. En el Senado, del 1983 al 2005, y en la Convención Nacional Constituyente, que reformó la Constitución en 1994, están ahí, que yo tuve el honor de presidirla, ahí están todos mis discursos también. Bueno, esto es un libro que habla, no es un libro para leer, es un libro que habla de la historia, de las vivencias, del regreso de la democracia, de la construcción de acuerdos políticos entre el radicalismo y el justicialismo, y habla de cómo se confeccionó la última Carta Magna, la última Constitución que nos hemos dado, y que algunos plantean incluso que debería ser reactualizada, aunque ya era una Constitución de avanzada para mediados de la década del 90, hace 24 años. Pero la dinámica de los cambios y la dinámica de las transformaciones en el planeta, y básicamente la velocidad de los cambios en la comunicación y en las telecomunicaciones en particular, han hecho que muchos planteen algunos de estos cambios, los avances científicos y tantas otras cuestiones. Pero en principio de esto no se habla. En el reformismo permanente que planteó Macri, por ahora no está. Sí planteó la idea del aborto legal, aunque él se oponía. Michetti, la vicepresidenta, también. El jefe de gabinete, Marcos Peña, también, aunque no su esposa. La gobernadora, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, las 5 figuras más encumbradas del PRO, esto es, del gobierno, le decían que no a una iniciativa que de todas maneras dieron aire a que sea discutida. Pasó el filtro de diputados, salió una ley que probablemente no sea una buena ley, a tal punto que varios senadores están en la idea de modificarla. Pero hoy hubo 3 pronunciamientos que envalentonaron las chances de aquellos que dicen que esta es una mala ley y que hay que oponerse. No porque sea una mala ley, sino porque está mal que la mujer decida sobre lo que entienden significa la vida, entendiendo que la vida está desde la concepción, como lo plantea el Código Civil en la Argentina. Y lo cierto es que las 3 voces que hoy definieron posiciones, muchos sostenían que finalmente alguna de ellas iba a terminar acompañando a la iniciativa. Por eso se dice que hay 35 voluntades que cobijan el rechazo a la ley. Hay una senadora que está en el mes 8 de embarazo de San Luis que no va a estar participando en el debate. Hay 2 que han dicho que se van a abstener, una de ellas Lucila Krexler. Dicen que Cristina Fernández de Kirchner podría no votar favorablemente para no cambiar tan abruptamente sus posturas históricas, y que se abstendría, además, en la buena relación que mantiene con el Papa Francisco. Por lo tanto, 35 votos por la oposición significaría que el proyecto no pasa. ¿Qué plantean los que están a favor de la iniciativa que viene de diputados? Bueno,
tomemos el salvoconducto de aquellos que plantean una reforma y que vuelva a diputados. Claro. Para al menos que la ley tenga, entre los que la validamos de algún modo a la posibilidad del aborto, la posibilidad de que sea ley. Escuché hoy, entre las proclamas de los pañuelos verdes que se vieron en el subte Nora Pico, que han convocado una marcha para el próximo miércoles, al igual que los que están contra el aborto van a ir probablemente a la Catedral Metropolitana al oficio religioso que va a llevar adelante Monseñor Poli a las 8 de la noche. He visto banderas en el Colegio Nacional, de la Universidad de La Plata, pero he visto también que ha habido airados reclamos dentro de Cambiemos y fuera de Cambiemos, porque ven la perspectiva de que el aborto no sea legalizado y entonces dicen ¿por qué el gobierno habilita un debate sin estar de acuerdo? Marcando como un hito histórico, una cuestión contraproducente y como diciendo ¿qué hicimos? Y entonces dicen, bueno, acá el que pierde es el gobierno. La verdad es que si uno mira las encuestas cualitativas, el gobierno quizás gane con el rechazo al aborto, no pierda. Los que están a favor del aborto básicamente son de un colectivo más bien de centro-izquierda y el gobierno representa a la centro-derecha. No estoy tan de acuerdo con ese diagnóstico. Otra cosa distinta es plantear qué pasa el día después. Si eso ahonda o el malestar social o la idea de un fracaso en algunos, puede ser. Pero no tengo tan en claro que el gobierno pierda. Más bien, tiendo a pensar que el gobierno podría conservar un núcleo de votantes que se irían o huirían porque Macri justamente habilitó una discusión que en ningún caso tenían pensado. Bueno, vas a tener que hablar con los funcionarios y transmitirle esta tranquilidad que no, ni siquiera tranquilidad es una idea, la tranquilidad que da tu mensaje, porque hay mucha preocupación por el impacto negativo que puede traer el rechazo a esta ley. Sí. La nueva 125 se habla en los despachos, en todo caso se evalúa como un error haber abierto el debate, pero hay una preocupación. El gobierno apostaba a este proyecto, a esta ley, como una especie de salvaconducto para la segunda mitad del año. Lo apuntaba por ese lado. Y ven en un error propio haber enviado el proyecto, porque más allá de que no es un electorado propio, es un electorado que te marca el termómetro en algunos sectores. Es un termómetro que es acompañado, es un proyecto que es acompañado por un grueso de comunicadores y los comunicadores marcan agenda y la verdad que hay mucha preocupación en el gobierno, están evaluando cómo salir de esto. Y está bien lo que marcás, Nacho, porque va a pasar mucho de eso. Yo lo que trato de transmitir es que si uno ve la encuesta cualitativa y donde Cambiemos tiene mayor asidero, no tengo tan claro que esto le pegue directamente a Cambiemos. Yo creo que el colectivo que estaría y que se va a pronunciar frente al Congreso difícilmente vote a Cambiemos, salvo excepciones. Ahí tenés mucho izquierda, muchos progresismo, mucho kirchnerismo, muchos que en su momento debieron y tuvieron la posibilidad de, pero ese debate estuvo obturado porque la líder del espacio dijo yo el aborto no lo habilito jamás. Por eso lo curioso, quien habilita el debate, y por eso lo remarco siempre, es alguien que tenía una postura clara, definida, en contra, que no la modificó, ni siquiera habilitando el debate, y que además abarcaba las 5 figuras más encumbradas del gobierno. Claro. Presidente, vicepresidenta, gobernadora, jefe de gobierno de la ciudad y al mismo tiempo jefe de gabinete de ministros. Sí, presidente provisional. Presidente provisional Federico Pinedo. Si seguís en la línea, efectivamente, por eso digo. Ahora, vos encontrás en el kirchnerismo 80-20 fue la votación a favor. En Cambiemos estuvo más bien marcada. El radicalismo acompañado, Ángel Rosas con su negativa, me parece que sí, ahí quebró al radicalismo. Bueno, pero quiero mostrarles las imágenes de los que se definieron. La senadora Blas, bueno, Ángel Rosas, aquí está, la senadora Blas de Catamarca, y Tapia, que también confirmó que efectivamente vota contra el aborto. Carlos Reutemann ya lo había hecho con anterioridad y Carlos Marino también lo había explicitado ya en el transcurso del fin de semana. Juan Carlos Marino, el senador pampeano, oriundo de la Unión Cívica Radical. Doctor Menem, ¿usted a favor o en contra? No, en contra. Yo, a mí me invitaron a expresar mi opinión tanto en diputados, cuando lo trataron las 4 comisiones, y en la Cámara de Senadores la semana pasada. Y bueno, di las razones en contra, ¿no? Yo creo que
es decir, primero me expresé en contra, porque no estaba, por supuesto, a favor del aborto, y después me pronuncié en contra del proyecto de ley que sancionó diputados, que no es malo, es pésimo. Es un proyecto de ley que no tiene ningún andamiento legal ni constitucional. ¿Por qué, básicamente? Es un... Vea, no voy a decir mamarracho porque no quiero ser irrespetuoso, pero vea, han modificado el Código Penal, ¿no?, para sacar la sanción, pero no dicen nada del Código Civil. El Código Civil es el que establece el comienzo de la vida a partir de la concepción. Para ser coherentes tendrían que haber modificado también el Código Civil. Y todas las normas del Código Civil que le acuerdan derechos al niño por nacer desde la concepción, inclusive derechos sucesorios, le otorgan representación a los padres del niño por nacer desde la concepción. Pero no solo eso, tampoco dicen nada de las normas constitucionales. Aquí hay una ley, la ley 23.849, que aprobó la Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, que la Convención, digamos, internacional, dice que se considera menor a toda persona menos de 18 años de edad. Argentina, cuando ratifica ese convenio, ese tratado, dice que para la Argentina debe entenderse por menor a partir de la concepción. A partir de la concepción. Esto también está en la Comisión, no voy a nombrar todas, pero la Comisión Americana de Derechos Humanos, que fueron el Pacto Internacional de rango Derechos constitucional. Tiene rango constitucional. Además, el artículo 75, inciso 23, que lo reformamos que lo incluimos en el año 94, le concede al niño por nacer el derecho a tener una seguridad social especial e integral desde el embarazo, o sea, desde la concepción. Bueno, todo eso lo ignora este proyecto de ley, con lo cual yo no dudo que si se llegara a sancionar de esta forma, les van a llover las demandas de inconstitucionalidad, y con toda razón, porque no se puede, por una ley, digamos, dejar de lado disposiciones constitucionales. Para mí es inconstitucional y es un mal proyecto, porque si querían hacer las cosas bien, tendrían que haber hecho todas esas modificaciones en el Código Civil, pero seguirían teniendo el problema constitucional, ¿no? Porque tendrían que denunciar la Convención de los Derechos del Niño. La pueden denunciar, pero con el voto de los 2/3 de las dos cámaras del Congreso. Cosa, ¿no?, que el número no habría para tal efecto, dice usted. Bajo ningún punto de vista. ¿Y por qué hay constitucionalistas que dicen que sí, igualmente puede ser constitucional, bueno, diferenciando vida de persona? Sí, bueno, porque hacen interpretaciones en derecho 2 y 2, no es con el matemática, ¿no? Algunos han interpretado la modificación que se hizo del 75, inciso 23, que hubo una larga discusión. Vean, en la Convención Constituyente se discutió mucho sobre el tema del aborto, y ¿sabe por qué no se pudo sancionar nada? Porque no estaba habilitado. Entonces, los que querían poner esto de la concepción, lo hicieron cuando se trató el medio ambiente, porque el medio ambiente protege al hombre a partir de la concepción. Cuando se trató el recurso de amparo, dicen, bueno, el amparo es para protección de los derechos, y después cuando se trató esta otra norma que yo le acabo de manifestar. Creo que es notoriamente inconstitucional, más allá de las posiciones que puede tener cada uno. Yo soy respetuoso de todas las posiciones, ¿no? Inclusive cuando dicen, y esto, que la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que en este caso hay un tercero, en este caso hay un otro, porque ese embrión humano tiene vida. Y esto no lo digo yo, lo dice la Academia de Medicina, ¿no? Y tiene vida, y la ley le reconoce que tiene vida, y lo regula en el capítulo, porque algunos dicen, no, tiene vida, pero no es persona humana. Entonces, que deroguen el Código Civil, que dice que está incluido en el capítulo de las personas. Y siempre, cuando se habla del niño por nacer, se habla de personas. O sea, eso que diga que no es persona, o que no tiene vida, digamos, digna de ser respetada, yo creo que es un error.
para colmo, con este proyecto de ley, han creado una nueva categoría de personas, porque dividen hasta la semana 14 del embarazo, ese niño puede ser, digamos, eliminado, y después la semana 14 no. Entonces, ese niño hasta las 14 semanas es como un sujeto descartable, al cual le niegan los derechos. Es descartable, han creado la persona descartable, cosa que por supuesto no se nos hubiera ocurrido nunca, ¿no? Yo creo que tendrían que hacer una modificación integral, si los que quieren, digamos, favorecer el aborto, considerando que el sistema jurídico está integrado por normas civiles, penales, constitucionales que tienen que estar en armonía, ¿no? Y quiero hacer una advertencia sobre esta modificación que quieren hacer algunos al proyecto en el Senado, ¿no? Dice que quieren bajar de 14 semanas a 12 semanas. El caso es el mismo, siempre están atentando contra el niño por nacer si lo consideramos desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista legal. Correcto. Además, yo les quiero advertir, porque me han hecho montones de preguntas, si la Cámara de Senadores sanciona esas modificaciones y vuelve a diputados por simple mayoría pueden insistir en su sanción anterior. Correcto. O sea que eso y votar a favor sería lo mismo. Lo quiero traer a la actualidad. ¿Cómo califica el gobierno del presidente Menem? Del presidente Macri, perdón. El primero, muy bueno. El de Macri... no pierde los vicios, ¿no? El de los dos empiezan con M, pero ve, hay tantas diferencias. Bueno, no, está muy complicado. Muy complicado. Yo creo que el gobierno de Macri está defraudando las expectativas de la gente. ¿No lo ve en el buen camino? ¿Lo ve sin rumbo? Lo veo confundido desde el principio, porque vea, ellos cometieron el pecado original, ¿sabe cuál fue? Subestimar el estado en que recibieron el país y sobreestimar su capacidad para mejorar la situación, porque son soberbios. Son todos, bueno, vienen digamos, de escuelas determinadas, de escuelas norteamericanas o extranjeras, y se creían que las sabían a todas. Y por eso fijaban metas, fijaban objetivos que no los cumplieron, no acertaron ninguno. Por eso llegamos a esta situación. Además, políticamente... se tiraron contra la vieja política, descalificaban al peronismo, no trataron de hacer, digamos, algún tipo de alianza programática, no digo alianza electoral, programática. Se tendrían que haber sentado el 11 de diciembre y llamar a todas las fuerzas políticas y decir, vean, tenemos este problema, no ocultarlo, porque ellos lo ocultaron. Bueno, la foto con los gobernadores ellos sabían que estaba así, pero dijeron que no había que tirar malas ondas, no sé si Durán Barba les dijo, que si se decía la real situación del país no iban a venir los inversores, como si los inversores no supieran mejor que nosotros cómo estaba el país. Y bueno, y así llegamos a todo lo que ocurrió después, los brotes verdes, el segundo trimestre, bueno. Ahora parece que la cosa está un poco más tranquila, no sé cuánto va a durar, porque no han superado el problema de la inflación. Y acá lo grave del caso, no porque no nombren la inflación como hacía el kirchnerismo, no nombraban la inflación, creían que no existía. La inflación es el peor flagelo, es el que castiga peor y no lo han podido todavía, digamos, dominar. ¿Y el peronismo? ¿En qué punto está? Y está fragmentado. Creo que el peronismo está en el peor estado desde hace muchos años, ¿no? Porque en el exilio, cuando estábamos proscriptos en el exilio, esa fuerza en contra que nos hacían nos hizo cohesionar y por eso pudimos volver. Ahora estamos fragmentados, hay caciques dispersos
no hay un peronismo unificado. ¿Y eso se resuelve con una gran paso, por ejemplo? No veo un liderazgo capaz de unificar, como se unificó en el 88, cuando, ¿se acuerdan? La interna Menem Cafiero para presidente. Ahí el justicialismo hizo una elección ejemplar, tomando a todo el país como distrito único y con voto directo de los afiliados. Esto es lo que tendría que hacerse para elegir autoridades del partido, porque a mí no me representa, como justicialista, no me representa ni la conducción que había, que fue intervenida, ni tampoco la intervención. La de Barrio Nuevo. Claro, no es representativa. Yo creo que la señora jueza... Servini de Cubría. Claro, cuando interviene usa argumentos más políticos que jurídicos. Sí, dijo que porque habían perdido las elecciones, que porque había divisiones, pero sí, siempre hubo divisiones. Y si es por perder elecciones, bueno, digamos, ¿a dónde estaría el radicalismo u otros partidos? El único argumento jurídico fuerte que esgrimió fue que no habían convocado al Congreso, que tiene que hacerse anualmente, no lo habían convocado, digamos, ya habían pasado casi 2 años. ¿Weinberg de Roca le parece que hoy fue a defender su pliego? No la conozco. Hay un juez que autorizó hoy el embargo de 810 millones de pesos al gremio de Moyano, la Federación de Camioneros, en medio de la avanzada del gobierno. Camioneros dice no lo quiero pagar, bueno, fue a la justicia dijo, señor, te tiene embargada la cuenta. ¿Es un acto propio de fortaleza del gobierno que intenta fortalecerse poniendo a Moyano en la vereda de enfrente? ¿Lo entiende como riesgoso? ¿Lo entiende como una avanzada contra el sindicalismo en general, solo acotada y circunscripta a Moyano? Bueno, todas estas situaciones no son buenas. No son buenas para el país, no son buenas para los trabajadores. No es buena para el gobierno tampoco, porque no le conviene estar en estos conflictos, ¿no? Yo creo que hay, tiene que haber otras instancias, que no sea, bueno, si no acatás 800 millones. Bueno, Baradel va por el mismo camino, me parece, Nacho Sutil. Claro, no pueden cambiar de criterio. Si a Moyano le han impuesto eso, a Baradel también le va a corresponder una suma parecida. No sé cómo regulan esa... Porque acá lo que puede pasar es que aumente la rebeldía gremial y la verdad que después vamos a estar entre acatar la ley, o sea, cumplirla, cosa que en la Argentina es todo un drama, porque en la Argentina la ley se interpreta, no se cumple, y efectivamente entre la otra cuestión que sería la de, bueno, no avancemos porque eso nos quita gobernabilidad. Entonces terminás bajo la extorsión, gobernando y aplicando leyes según quién esté del otro lado. ¿Me explico? Sí. ¿Sabe cuál es el otro problema? La división del movimiento obrero. Porque en este momento la CGT no tiene todo dominado a todo el espectro gremial. Ahí hay divisiones, ¿no? Y algunos están en contra de Moyano, es decir, no es ese movimiento obrero cohesionado con una conducción verticalista al estilo peronista, ¿cierto? Hay fragmentaciones, ¿no? Y creo que eso también es un problema, no solo para el movimiento obrero, sino también para el propio gobierno, porque no va a tener un interlocutor. Correcto. Tiene que arreglar con todos como si fueran compartimentos estancos, y no es así. Tendría que, es un error lo que dicen que al gobierno le conviene la división del movimiento obrero. No, porque no va a poder arreglar como corresponde, ¿no? No va a poder solucionar los conflictos que se presentan y que se van a seguir presentando, porque como digo, la inflación golpea muy fuerte, sobre todo en la clase trabajadora. Bueno, los indigentes ni qué pensar, bueno, pero la clase trabajadora le golpea, le disminuye los salarios, estos aumentos que usted dijo al principio muy bien, por supuesto que generan más y más inflación. O sea que tendríamos que tratar de superar esto. Yo creo que yo se lo dije cuando se trató la salida de la convertibilidad en el año 2001, cuando Duhalde fue a nuestro bloque, yo le dije, yo voy a votar a salir a la convertibilidad porque era el proyecto de ellos, pero que busque un anclaje al dólar, que no lo dejen
Así, bueno. Esa era mi pregunta. Y así se fue a 4 y después se fue y se desbandó. Tiene que haber un anclaje para que el peso... Eduardo, pero no es posible que el único peso, el más devaluado, sea el peso argentino. Eduardo, esa era mi pregunta. ¿Qué receta le recomienda al gobierno que implementó su hermano? ¿La convertibilidad por un tiempo, por ejemplo, se la recomendaría para frenar la inflación? Las situaciones son muy distintas. Yo no puedo aconsejar, vea, en el año 89, cuando Carlos Menem juró como presidente el 8 de julio de 89, la inflación de ese mes fue el 196%. Y ese mes, en el año, había sido el 4.926%. O sea que ya la situación era distinta, sin fondos en el Banco Central, con todas las empresas del Estado con déficit, con mala prestación de servicios. Bueno, hubo que tomar las medidas que todo el mundo sabe que se tomaron hasta llegar. Tuvimos nosotros también picos inflacionarios que se nos escapaba, hasta que se estableció la convertibilidad. Mal que les pese, permitió la estabilidad durante 8 o 9 años, donde había estabilidad de precios. Muchos dicen, bueno, pero después, lo que fracasó después no fue la convertibilidad, fracasó el gobierno de la Alianza. Primero fracasó políticamente, ¿no? Cuando se fue Álvarez de la vicepresidencia y empezó a desarmarse esa alianza electoral que habían hecho, y por supuesto el desbarranque político trajo el desbarranque económico. Pero habló recién de un anclaje, ¿qué sería ese anclaje? ¿A qué le llamaría un anclaje? Habría que buscar otra cosa. Pero no una flotación libre ni sucia. No, yo creo que no. Una mayor intervención del central. Una mayor intervención del central, porque en definitiva el central tiene que cuidar el valor de la moneda y el Banco Central tiene que tener independencia. Eduardo, muchas gracias por este ratito. Muy gentil y muy generoso. Bueno, le agradezco el libro, además. Gracias a usted, Paulino. Y una vez se lo dije, valoraba mucho y de extraño los informes que hacía usted radialmente, los boletines informativos que hacía. Por la noche. Por la noche. Yo volvía siempre en mi estudio, digo, para saber lo que ha pasado hoy, voy a escucharlo a Paulino. Recuerdo de antes que mañana en Radio Continental. Muy eran gentil, unos muy informes muy buenos. Hasta la próxima, Eduardo. Adiós. De 9 a 12 de la mañana en Radio Latina. FM 101.1. Eduardo, gracias por este ratito también. ¿Me deja un minuto? Quiero mostrar algunas imágenes porque Eduardo hacía alusión, Menem, a la cuestión de la inflación. Miren, en términos económicos, 2 placas quiero mostrar rápida. La primera es los salarios, hoy lo dijo el propio INDEC, han terminado en baja en los primeros 5 meses. ¿Por qué? Bueno, porque perdieron casi 4 puntos frente a la inflación. No hay novedad aquí, por eso el consumo está frío, por eso cae el consumo de alimentos y bebidas, por eso efectivamente hemos tenido un contexto de recesión, es decir, de comienzo de caída de los niveles de actividad económica cada vez más fuerte. Ingresos subieron 8,3% promedio, ahora los precios crecieron promedio 11,9%, con la dispersión de precios que además existe y con una canasta de alimentos y bebidas que subió incluso por encima del aumento promedio de los precios. Aunque hay un componente de servicios también alto, también hay que ser justo. Salario del sector no registrado, 5,2% el aumento. Los que más perdieron, ¿cuáles fueron? Los changarines, los cuentapropistas, los que aportaban a un empleo de baja calidad, que con la construcción además se movilizó mucho. Y el sector público subió el 7,2%, es decir, incluso por debajo del 8,3% general. Que los que están bajo convenio en el sector privado y discutieron paritarias tuvieron aumentos mejorados. O sea, sector público terminó, fíjense, con 5,5 puntos abajo. Y sector no registrado, la caída incluso es muy mayor. Estamos hablando de casi 7,5 puntos. Esa es la pérdida, o 6,5 puntos, la pérdida de poder adquisitivo concreta que está evidenciando la merma del consumo. Lo otro que sucedió en julio, dólar cayó 5,4, virtual anclaje, hablando de la palabra anclaje, esto trajo calma. El Merval tuvo un mejor mes de lo que va del año, saltaron las acciones hasta el 41%. Efectivamente aquí hubo un sistema financiero que estuvo un poco orejeando todos los días la tasa de interés versus el dólar. Bueno, esa batalla la ganó el peso, entre comillas. Claro, después de 8 meses en donde el dólar había ido hasta los casi 30 pesos. Bueno, contame lo judicial del día, tiene que ver con Julio Debido y me meto en el diálogo con Eduardo Bussi. Una de las querellas, el
el doctor Morel solicitó 4 años y medio para Julio Devido, inhabilitación para ejercer cargos públicos, costas y accesorias, obviamente. Esto es en lo que se llama tragedia de 11-2. Es la querella que también estaba acompañado con Dalbón. Dalbón fue el que dijo: yo estoy en disidencia, para mí el maquinista fue el responsable de todo. Y en este caso el pedido del doctor Morel fue por administración fraudulenta. No pide que se lo acuse a Julio Devido por estrago culposo porque él considera que el estrago fue cometido por Marcos Córdoba, el maquinista. Sí habla de una gran deficiencia en el servicio que no pudo controlar Julio Devido y que debía haber controlado porque era el garante de todo esto, que no puede ampararse en decir tenía gente abajo que debía controlar, como los secretarios de transporte, porque él era el Ministerio de Planificación el que tenía esas unidades bajo su órbita. Por lo tanto, lo que marca es que hubo una gran deficiencia por parte del Estado a la hora de los contratos, de las renegociaciones de los contratos, que era la UNIREM, la encargada, con Gustavo Simeonov, que es otro de los que se le pidió 3 años de condena en el día de la fecha. Y obviamente dice, el doctor mencionó que hubo, que todo el arco político, porque él dijo, el que está hoy acá es Julio Devido, pero todo el arco político sabía que el sistema ferroviario no funcionaba. Y nadie hizo nada, bueno, nadie se preocupaba. De hecho, tras la tragedia, eyectaron a Devido del control de los ferrocarriles, pusieron a Randazzo como ministro de Transporte y del Interior. Le dieron al ministro del Interior el transporte. Sí. Presupuesto, apareció la inversión en el Belgrano Cargas, la inversión en la electrificación y todo lo que vimos como transformaciones. En todo caso... Bueno, acto seguido a la tragedia de 11 se intervino TVA, ahí se demostró que estaba peor, que el Estado era más deplorable de lo que ya había estado. TVA tuvo en 10 años multas, más de 500 multas por más de 70 millones, Paulino. Mientras que hubo, el doctor Morel cuenta en un momento que entre el 2002 y el 2006... las empresas que manejaban el Roca y el Belgrano Sur, que sí se les rescindió los contratos, habían tenido multas por 6 millones, mientras que en ese mismo periodo TVA había tenido 22 millones, lo que muestra a las claras un gran incumplimiento por parte de la empresa y que el Estado Nacional no le quitó la concesión en ningún momento. Entonces, todos hicieron la vista gorda. Impecable. Eduardo, ¿dónde está la Argentina hoy? Está en un momento hay una gran conmoción, incertidumbre política como consecuencia de la incertidumbre económica. Que se hayan calmado un poco las aguas no quiere decir que tengamos... no, máxime en la dinámica de la economía argentina. Por eso, tengamos meses venideros calmos. No. Y lo que hay que agregar es que tengamos calma social. Ojo el piojo, diríamos en mi campo. Pero usted viene de la dirigencia gremial, ve que las bases están... No las bases agropecuarias. No, porque ahí hay otro clima. La base agropecuaria de productos de exportación, de commodity, esa base. Después está el campesinado más pobre, la economía regional, el productor tambero. Digo, el campo es un variopinto complejo. Sí, claro. Bueno, de hecho hay una nueva reunión de la mesa de la leche el jueves. Los que cortábamos la ruta en el 2008 era la burguesía, digamos, de zona central. Digamos, esa base hoy con este tipo de cambio, con valores internacionales que más o menos se están tonificando, ha recuperado una competitividad perdida durante el 2016-2017. Entonces, el problema es que no ha cosechado, venimos de una sequía atroz, pero esa base no está en una acción de pintarse la cara. Sí, el campesinado más pobre, sí, los productores tamberos, como decía antes, o sea, ahí es muy complejo todo eso. Pero volviendo a lo general, en la economía, hay riesgos, a mi juicio, de tensiones sociales crecientes. A ver, como nada indica que los próximos 5 o 6 meses vayan a significar clara mejoría y recomposición de la calidad de consumo, la calidad de vida de la gente, sino que por el contrario vamos a agregar más aumento de combustible, más aumento tarifario, más rebote inflación, digamos, de todo el proceso evaluatorio, más costos de logística, más costos de traslado, etcétera, etcétera. Los próximos meses van a ser complicados para el consumo y para la gente, con desempleo, digamos, marcado, con
riesgos de inestabilidad social, especialmente en el último tramo del año. A mí me preocupa mucho eso. Por eso este gobierno debería mirar con más detenimiento qué está pasando en el presente y cuál es el desenlace político en el futuro. Hoy tenés 34%, digo, porque todo esto impacta sobre la política. ¿Estamos? Escenario electoral, 34% Cristina, 10% ese peronismo, digamos... ¿Tampoco lo ve al peronismo disperso? 10-12. No es más, hoy no es más. ¿Y a Cristina la ven 34 a nivel país? Eso lo dicen las encuestas que he visto esta tarde. 34 en provincia, en todo caso a nivel país lo veo... A ver, bueno, en Santa Fe Macri 50, Cristina 27. Pero a nivel país están bastante... Cuando vos tomás a Buenos Aires... ¿Santa Fe Macri 50? Sí, en Buenos Aires, en Santa Fe sí. Macri 50, Cristina 27, 28. ¿Está? Eso es Santa Fe. Urtubey, Pichetto, Felipe Solá, Agustín Rossi, en esa zona, nadie capitaliza en esa tanto. zona no existe. ¿Estamos? Eso es Santa Fe, pero... Perotti. Perotti va muy firme en la recta ahí para la gobernación, ¿eh? O sea, viene muy bien perfilado Perotti. Pero a nivel de todo el conglomerado urbano bonaerense, el nivel de intención de voto de Cristina 34, ese pamperonismo 10-12, Macri 34, nos van a llevar a los argentinos a votar entre anticristinistas y antimacristas. O sea, se va a dar ese raro voto del antimacrismo y el anticristinismo en un escenario de balotaje. Digo, ese es el desenlace para seguir agregando incertidumbre en la proyección de qué tipo de país. Vos empezaste preguntando ese, ¿qué pasa en este país? Incertidumbre económica con desenlace de incertidumbre política. Entonces, digo, alguien sensatamente tiene que empezar a ver estrategias de verdad, vincularse con los 14 gobernadores justicialistas y decir, muchachos, ustedes tienen una responsabilidad de ofrecer una alternativa en serio en este país. ¿Estamos? Digamos, adquirir un poquito de humildad y hacer ahora lo que, o tratar de pensar y concretar lo que no hicieron en diciembre del 2015, que es lo que decía Eduardo Menem, un acuerdo, consenso, que hasta podía haber tenido el formato de un Consejo Económico Social. A ver, si queremos realmente un cambio de calidad institucional, institucionalizar un Consejo Económico Social, sentar todo el mundo. Digo, no estábamos en una situación de tirar manteca al techo. Es un gobierno con debilidad, es una vecinal que se apropió del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es una vecinal, digamos, después desarrolló un poco más, pero no es más que eso. Entonces, reconocer desde ese lugar la necesidad de la institucionalidad en serio, el Consejo Económico Social, los acuerdos de precios y salarios, los consensos, tenés que gobernar de esa manera, sí, ¿se entiende lo que digo? Sí, no se hizo eso, y te agrego una cosa, se envalentonaron el octubre del 2017. O sea, ese triunfo de la ola amarilla... O sea, ¿es un símil del 54% de Cristina del 2011? Hay un envalentonamiento en octubre del 2017. Y eso lo lleva a la reforma previsional que terminó con la crisis social que tuvimos en la plaza de los dos congresos. ¿Vos te acordás? Digo, claro. Fue grave todo lo que vivimos. Entonces, dejémonos de joder. Y entonces, los problemas económicos que tenemos derivan de la torpeza política con que se han manejado en muchos aspectos esta experiencia en los últimos tiempos. Mencionó la protesta de diciembre. Sebastián Romero nunca fue detenido, ¿no? No, todavía no. No fue encontrado, pero el otro día Patricia Bullrich dijo que están muy cerca de él, que no está dentro del país, que está fuera del país. Paulina, vos no estabas, pero teníamos una persona con pedido de captura que iba todos los días a la Casa Rosada. Sí. Después de eso... sí, claro. Después de eso... Una cosita para ser absolutamente justo. Yo suelo mirar este programa en Rosario. Cuando llego de entrenar a mi hijo, que entrena en Central Córdoba Rosario, lo dejo en su casa, pongo el tele y suelo mirar este programa. La semana pasada te reemplazaron muy bien estos pibes. Te quiero avisar eso. Gracias. Bueno, muy bien. No, el programa... Conste que no tuvimos nada que ver, No le dijimos nada. Pasé justo. Ahora, de todos modos, eso no quiere decir que te corra. Digo, porque vos sos un gran periodista. Mira, vos y Maxi Montenegro, en los temas así económicos, ese tipo de cosas,
Se va a ofender, Maxi. ¿Por qué se va a ofender? Porque lo compara conmigo, hombre. Ah, ¿sí? Hasta la próxima y muy gentil, Eduardo. Cuando quería guste. escucharlo, y siempre es bueno tenerlo. En la diversidad y en la información. Y gracias de parte de la muchacha. No, pero bien, la semana pasada tuvimos. Está Dalmacio Mera ya con nosotros, el senador nacional. Hoy estuvo Weinberg de Roca, hoy estuvo Inés, hoy estuvo la integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que quiere Macri poner como jefa de los fiscales, con resistencia a algunos fiscales, pero también con algunas oposiciones dentro del peronismo. En un ratito conversamos con él, tras la pausa, además del resto de temas y la discusión que se viene. Por supuesto, por la despenalización del aborto de la semana que viene. Sí. ¿Me espera? ¿Cómo no? Pausa, ya venimos. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021. Municipales de Capital. Donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Telecentro te ofrece lo que más te conviene. Escucha bien. Más de 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. Más de 100 canales digitales con la mejor programación en HD y en telefonía fija 2.500 minutos libres. Y además te ofrece la nueva TV de Telecentro, que es Telecentro Play, donde puedes ver un programa en vivo y rebobinarlo cuando quieras, o disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver películas, series y mucho más. Y ya sabes, lo puedes solicitar llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque vos sabés que Telecentro te conecta a todo. Impecable, Pau. Empieza la semana de la lactancia. En un ratito, Paola te va a dar algún detalle, porque además es un emblema casi de la lactancia. Es un tema que le encanta. Bueno, un ratito hablamos del traspaso de Sur y de Nor. Oficial, lo confirmó Macri. Pasan a la órbita de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Nacho. Sí, Vidal va a hacer un esfuerzo de hasta 25.000 millones de pesos. Esto tiene el visto bueno de Nación. Me parece que se encaminan hacia un acuerdo, primero con la ciudad y con la provincia, y después con el resto de las provincias. Se calcula que de 24 distritos, sacando a Vidal y a Larreta, del peronismo no van a acompañar más de 15. O sea, queda fuera Santa Cruz, queda fuera La Pampa seguro, San Luis seguro. La Pampa con Berna, San Luis con Rodríguez A. Lifted, hay que ver. Santa Fe hay que ver. No tienen mucha expectativa en que Lifted acompañe. Schiaretti sí. Schiaretti sí. Más bien, esto es un guiño a Schiaretti. Son 1.400 millones de pesos de Sur y de Nor en la órbita de la provincia de Buenos Aires. Y 800 millones de la tarifa social de AISA, que se va a tener que hacer cargo entre ciudad y provincia. Con lo cual ahí nomás tenés un recorte importante, digamos. Senador, hoy terminaron las alocuciones por el tema de la despenalización del aborto. Mañana se emite dictamen, ¿verdad? Así es, hoy terminamos, después de varias jornadas de escuchar expositores que estaban a favor y en contra de la ley, por número igual, han hecho sus exposiciones, y mañana en principio estaba previsto el dictamen. No obstante eso haya o no, el compromiso del día 8, esto es el miércoles de la semana próxima,
debate en el recinto sobre la media sanción. ¿Está dejando traslucir que mañana quizás no haya dictamen? Bueno, he escuchado a los que estaban trabajando por el sí que han terminado reconociendo que la media sanción era una mala media sanción y están planteando varias modificaciones y están trabajando en las modificaciones, con lo cual técnicamente nosotros debíamos dictaminar sobre esa media sanción y ya pareciera que nadie está con esa media sanción, así que en términos técnicos mañana... La novedad es que como viene de diputados no sale del Senado. Eso es lo que he escuchado, lo que estaban trabajando. Porque hasta los propios que le impulsaron lo van a modificar. Han planteado que van a hacer modificaciones y han hecho, creo, cuando estábamos terminando, una conferencia o algo por el estilo. Sí, correcto. Junto a diputados planteando el tema de que iban a trabajar en modificaciones. ¿Usted vota en contra? Yo voto en contra. ¿Hay 35 votos contra el aborto? Después de las definiciones de Ángel Rosa. No estoy en el poroteo, pero es lo que más o menos se dice. Muchos estamos en contra de esta media sanción y planteamos la necesidad de concretar la despenalización de la mujer, que nos parece que ha quedado muy claro, lo teníamos como premisa, pero ha quedado muy claro en las exposiciones que no conduce a nada, que no resuelve nada, que no atiende al problema y que hay que buscar una solución a una realidad que está ahí presente, ¿no? ¿Y cuál sería, si sigue punible el aborto, la condena para aquella que lo practique? Bueno, nosotros creemos que no tiene que ser punible. Algunos sostienen que tiene que ser una sanción menor, que habría que ingresar en la parte general del Código Penal un nuevo tipo penal, que sería una sanción menor, una especie de probation. De contravención, digamos. De contravención, si quieren llamarlo, y otros sostienen que directamente hay que despenalizarlo, como hay delitos que han tenido esa transición. Por ejemplo, el tema del consumo de drogas fue cambiando con la jurisprudencia hasta que un día la ley dejó de penar al que consume porque entiende que es una víctima que tiene un problema de salud y no es un delincuente, y sí castiga con toda contundencia al narcotraficante. Perdón, y perdóneme que abogado del diablo. Y si no hay condena, claro, si no hay condena, digamos, entonces no debería poder practicarse el aborto en un hospital, en un sanatorio, pero si lo sigue practicando de manera ilegal no podría ser condenada. Bueno, tendría... ¿Me explico el planteo, no? Perfectamente, pero tendría varias causas en lo que estamos trabajando, por los que queremos plantear una salida concreta a un reclamo que hay en situaciones concretas por causas de habilitación, que se permita la práctica. Sería por casuística como está ahora, ¿no?, en el Código, aumentando o agregando algunas causas. ¿Tiene impresión sobre Weinberg de Roca? La verdad es que creo, lo que he leído y lo que conozco de ella, es que es una profesional del derecho muy importante, no tiene un gran expertise en materia penal, y bueno, creo que no va a ser fácil para el gobierno trabajar para lograr la mayoría calificada que pide la designación de la procuradora, ¿no? O sea que ve obstáculos, no lo ve posible. No sé si obstáculos, no veo que le sea fácil hoy al gobierno conseguir una mayoría calificada en este y en ningún ¿Y hay una contrapropuesta del peronismo? No, que yo conozca, por lo menos no lo hemos hablado. Y es una facultad que tiene el presidente, en buena hora que la ejerza. A mi criterio, institucionalmente el presidente ha hecho muy bien, podría haber seguido con alguien a tiro de decreto, de cambio desde su lapicera, y ha planteado los mecanismos formales que esto podría rediscutir las reformas que en algún momento se habían pensado y se habían casi congeniado con el peronismo para el Ministerio Público Fiscal y que después quedaron guardadas. Bueno, quedó todo, ¿no? Todo lo que es el sistema penal argentino y procesal penal quedó ahí medio como que vamos a hacerlo después, lo paremos. Bueno, ahora pareciera que desde la bicameral de la aplicación del nuevo Código Procesal, que es una herramienta central, hasta algunas leyes en materia penal, como la presentación de la reforma del Código de Fondo que ha llevado adelante el doctor Borinsky, está todo para plantear un nuevo esquema jurídico penal en la Argentina, donde naturalmente el tema de la procuración es un eje, ¿no? Correcto. Hoy Cristian Ritondo, a propósito de un tema que no hablábamos, pero hoy fue muy doloroso el último adiós a Lourdes Espínola, la oficial muerta cuando esperaba un colectivo para volver a su casa. Hoy hay un nuevo detenido, además, otra vez con antecedentes penales, por lo menos 5 delitos como antecedentes en el Departamento Judicial de Morón. En fin, hoy Cristian Ritondo fue vimente, el ministro de Seguridad de la provincia, y dijo: debería aquel que mata a un agente policial tener reclusión perpetua. O sea, ser un agravante, definitivamente.
¿Comparte la idea? Yo creo que es muy difícil hablar en caliente sobre sistemas que tienen que ver con garantías y sanciones. Si a mí me preguntan, creo que un gran problema de nuestro sistema jurídico argentino es que hay impunidad. Más que cuántos años tiene de sanciones que comete un delito. Y hay impunidad y no hay un sistema carcelario acorde y no hay un sistema que la policía tampoco tiene todos los elementos que debe tener. Entonces, me parece que es un combo que por ahí la más fácil en estos momentos calientes es ponernos en el punitivismo como solución mágica a los problemas. Si eso nos garantizara que ningún policía más muera en la Argentina, sería una gran respuesta a esta desgraciada y trágica muerte. No pareciera, por la historia que tenemos nosotros, que eso va a ser la solución. Senador, enormemente gratificado por su presencia aquí esta noche, en un día intenso para ustedes y de arduo debate, y en la perspectiva además de un día también muy intenso como el de mañana. Muy gentil, ¿eh? Muy buenas noches. Mañana va Marcos Peña, diputado, será uno de los temas de agenda. Definitivamente uno de los temas Fuerzas Armadas. Todo eso. Está en la cena de camaradería hoy Macri, ¿no? Pero Fuerzas Armadas, el eje del debate más caliente. Sí, es exactamente en la controversia. Bueno. La señora va a ser mediadora del encuentro de lactancia y trabajo mañana, bien tempranito en la mañana en Rodríguez Peña 777. Todo esto por Julián Aguada. Y no, porque tiene que ver con el nacimiento, digamos, a partir de mañana comienza la semana de está bien, pero ¿será Julián Aguada la que esté? ¿Eso es lo que decías? No, de Marcos Peña, perdón. De Marcos Peña. No, me confundí con Macri, tenés razón. Nora, exactamente. Exactamente, va a bueno, estar ahí. Nos tenemos que ir, hace también frío. Lucha por la lactancia materna y mañana les voy a hablar porque es la base de una vida saludable. Este es el eslogan de este año en el mundo. Evita tantas cosas. Si supieras, ¿sabes cuánto ahorra? Si todos lo acataríamos, 302 millones de dólares en el mundo, si diéramos la lactancia materna. Te quedas corta, probablemente. Chao, nos vamos. Gracias. Hasta mañana. Pásenlo bien.